Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este cuarto día de la Semana de la Ciencia y la Astronomía del colectivo Astrociencias de Ecuador. Es un gusto poderlos acompañar a todos en este día. Pues el día de hoy también tenemos una charla muy interesante con una persona que admiro mucho, con una científica en realidad muy valiosa y que ha aportado bastantísimas cosas a la neurociencia. Sí, ella es la doctora Adriana Castro Zavala. Ella es de San Luis de Potosí y estudió la carrera de Químico Farmacobiológico en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Posteriormente estudió la maestría en Ciencias Biomédicas Básicas de la Facultad de Medicina de la misma universidad, teniendo un enfoque en neurotoxicología. Durante la maestría realizó dos estancias de investigación, la primera en la Universidad Autónoma de Barcelona y la segunda en el Instituto Paul Flechsig de la Universidad de Leipzig, Alemania. En el 2015 comenzó el doctorado en biomedicina en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, en la línea de sustancias adictivas y conducta, bajo la dirección de la doctora Olga Valverde Granados. Durante el doctorado trabajó con un modelo animal en ratones, investigando cómo afectan los traumas de la infancia a la adicción de la cocaína y los efectos que tienen ambos eventos en la expresión de ciertos genes y proteínas cerebrales. En este periodo también realizó una estancia en la Universidad Autónoma de Nuevo León para hacer parte de su trabajo de tesis doctoral. Actualmente, Adriana trabaja como investigadora en el Laboratorio de Neurobiología del Comportamiento de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, donde también es profesora asociada al Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud, impartiendo clases en la carrera de Biología Humana y en el grado de Criminología. Pues este perfil muy interesante en realidad hace alusión a todos sus méritos y a toda su experiencia en su carrera profesional, y pues hoy tendremos sin duda una charla muy interesante sobre neurociencia. Así que bueno, Adriana, pues bienvenida a este espacio, estamos muy honrados por tenerte y cuéntanos qué te parece la idea de la divulgación científica. Hola Eric, muchas gracias antes que nada por la invitación y estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Bueno, a mí la idea de la divulgación científica me parece fundamental porque si las personas, realmente la sociedad no entiende qué es lo que hacemos, nos ven solamente como los bichos raros que están ahí en un laboratorio y no entienden el por qué se tiene que aportar dinero por parte del gobierno para que se siga desarrollando investigación. Ahora con todo lo del COVID pareciera que se entiende un poquito más, ¿no? De que necesitamos vacunas, pues las queremos rápido, muy bien. Si hubiéramos tenido dinero desde antes, tal vez lo hubiéramos tenido antes y aún así ha sido muy rápido. Pero bueno, para eso estamos haciendo también divulgación, así que también muchas felicidades a ti y al colectivo por hacer esto. Muchísimas gracias, Adriana, pues ese es nuestro objetivo, igual compartir el conocimiento más allá de los laboratorios. Así que te doy paso, por favor, para la charla Muy del día de bien. hoy. Ajá. A ver, compartiré pantalla. Muy bien, ¿ahí se ve correcto? Sí, ahí está muy bien la charla. Vale. También la Muy tengo. bien, pues como ya me presentó Eric, mi nombre es Adriana Castro. Yo hice el doctorado en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y pues precisamente el día de hoy les voy a contar de qué iba esta investigación que hice y que bueno, continuamos haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, esta charla la titulé Infancia, Cerebro y Adicción porque pues es de lo que se basaba mi tesis, el cómo la infancia puede tener un gran peso a cómo se va a cómo nos vamos a comportar cuando seamos adultos, sobre todo hacia el consumo de ciertas sustancias adictivas. Puede generar una mayor vulnerabilidad o susceptibilidad al consumo de estas sustancias, pues ahora se los contaré. ¿Por qué es tan importante la infancia? Pues porque la infancia es un periodo de vulnerabilidad y de desarrollo que va a abarcar desde el nacimiento hasta la edad adulta, que normalmente se dice que somos adultos, al menos en términos legales, cuando llegamos a los 18 años en la mayoría de los países occidentales. Sin embargo, bueno, esto va a cambiar dependiendo de la sociedad en la que se viva, de las leyes que existan y pues este concepto de infancia podría ir variando. Sin embargo, lo que realmente se mantiene siempre es el concepto de infancia referente a la neurociencia o hacia el estado biológico, en el que la infancia es un periodo crítico para el correcto desarrollo del ser humano como persona, como entidad biológica y por tanto de su cerebro. ¿Por qué les cuento del cerebro? Pues porque precisamente el 90% del cerebro se logra antes de los 5 años de edad y el resto se va a ir desarrollando
después de los 5 años hasta más o menos los 25 años. Y aún así, a partir de ahí, nuestro cerebro sigue en constante evolución. En este periodo de la infancia, decimos en neurociencia que el cerebro se encuentra en un estado altamente plástico, en el que las experiencias van a tener un profundo efecto en el cerebro. ¿A qué nos referimos con plástico? Para que me entiendan. Pues imagínense que tenemos aquí el barro. Estamos trabajando porque queremos hacer alguna figurilla con él. Queremos hacer un florero, una taza, un plato, lo que queramos formar con él. Entonces, cuando empezamos a trabajar con el barro, es una sustancia que es bastante moldeable. Podemos definir que sea lo que nosotros deseamos. Esto mismo ocurre con el cerebro de un niño, que está altamente moldeable a todo lo que vaya a estar rodeando su desarrollo. Por tanto, como es altamente moldeable, las experiencias que puedan ser buenas o malas van a afectar a si se forma, en este caso, una vasija, un florero, lo mismo en nuestro cerebro. Cuando tenemos experiencias que nos aportan como amigos, el amor de nuestros padres, una correcta alimentación, el estudio, nuestro cerebro se va a desarrollar en las óptimas condiciones. Conforme vamos haciéndonos mayores, pasaría que así como el barro, pues se va haciendo cada vez, se va solidificando y deja de ser moldeable hasta que llega un punto en el que si hemos decidido que sea una vasija, va a ser una vasija por siempre, ¿vale? Aunque todavía podríamos tener ciertas formas de cambiar esa vasija. En este caso, a lo mejor podríamos pintarlo, cambiarle el color, sin embargo, siempre va a ser una vasija. Lo mismo ocurre con el cerebro. El cerebro es altamente moldeable cuando somos pequeños, por lo tanto, podemos decidir cómo va a ser o vamos a influenciar mucho a cómo va a ser esa persona en un futuro. Aunque cuando sea en un futuro, en la edad adulta, todavía podemos hacer ciertas modificaciones a ese cerebro, pero ya se habrá formado a nivel estructural y también a nivel microestructural, ¿vale? Entonces, como les digo, las experiencias van a tener un alto impacto en cómo se va a desarrollar ese cerebro. Si tenemos buenas experiencias, como les comentaba, que nuestros padres nos amen, tener alimento adecuado, que crezcamos en una casa que nos provea calor, que nos provea abrigo cuando hace frío, pues entonces vamos a ser personas íntegras y que también íntegras a nivel tanto moral, pero también a nivel emocional. Sin embargo, también puede ser que experimentemos ciertas experiencias que llamamos de estrés temprano o que van a ser altamente traumáticas. Y una de las principales fuentes de experiencias traumáticas es lo que se conoce como el maltrato infantil. El maltrato infantil es lo que provee la mayor adversidad o la mayor fuente de traumas en la infancia. ¿Qué es el maltrato infantil? Pues el maltrato infantil se puede dividir en 4 cosas. El abuso físico, que serían golpes, aventar a un niño, entre muchos otros. El abuso sexual, todo lo que connote algún contenido sexual, tanto ya sea penetración, tocar partes íntimas del niño, incluso mostrar pornografía al niño. Todo esto se considera como abuso sexual. También el abuso psicológico o emocional y la negligencia. La negligencia también se puede subdividir a su vez en negligencia física y en negligencia emocional. La negligencia física es cuando al niño no se le provee, como les comentaba, el alimento, la casa, el abrigo, todo esto sería la negligencia física. Y la negligencia emocional es cuando un niño crece en soledad, con falta de atención, con falta de amor, todo esto es negligencia emocional. Y precisamente la negligencia emocional es de los maltratos infantiles más silenciados en nuestra sociedad, porque realmente pues un abuso físico podría un niño mostrar en la escuela, pues a lo mejor llega con un moretón y podríamos ver que está siendo golpeado, pero la negligencia emocional o la negligencia emocional sobre todo es muy difícil de observar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que va a tener este maltrato infantil? Ya sea cualquiera de estas 4 vías, desde luego algunas van a ser más intensas que otras, pero todas ellas tienen similares consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Pues pueden haber efectos inmediatos. ¿Cuáles van a ser los efectos inmediatos de las consecuencias del maltrato infantil? Pues puede llevar a lesiones, ya sean, como les decía, moretones, incluso si un niño ha sido golpeado,
pues fracturas de huesos, entre muchos otros, y todo esto puede llevar a que el niño, a la muerte del niño, ¿vale? Estos serían los efectos inmediatos. Y dentro de estas estadísticas les quiero contar lo importante que es o cómo está afectando a nuestros niños el maltrato infantil. Cada año alrededor de 41,000 niños menores de 15 años son víctimas de homicidio. Lo más triste, una de las cosas más tristes es que menos del 70% de los niños que mueren a causa del maltrato infantil tenían menos de 2 años. Y lo más impactante es que el 80% de esos homicidios a causa del maltrato infantil involucraba al menos a uno de sus padres. Así que podemos ver que donde un niño tendría que estar más seguro, que es en casa con sus padres, es donde más se está dando este maltrato infantil. Entonces, dentro de las consecuencias del maltrato infantil, ya les comenté las consecuencias inmediatas. Sin embargo, también va a haber consecuencias a largo plazo, que de niño no se va a manifestar, pero se podría manifestar en la adolescencia o en la edad adulta. Y entre estas consecuencias tendríamos el que el niño pueda sufrir ciertos trastornos mentales, como sería la depresión, la ansiedad y también el abuso de sustancias adictivas. Estos se consideran trastornos mentales y esto es una de las grandes consecuencias que puede llevar el haber sufrido maltrato infantil. Entonces, ¿por qué es tan importante estudiar el maltrato infantil? ¿Qué es lo que pasa a nivel cerebral que puede hacer que este niño tenga una mayor probabilidad de sufrir ansiedad, depresión o consumo de abuso de sustancias en edad adulta? Pues porque el maltrato infantil tiene muchas consecuencias o alteraciones a nivel estructural y funcional de regiones cerebrales que modulan la respuesta al estrés, el autocontrol, las emociones y el placer. Entonces, un niño que ha tenido maltrato infantil cuando sea adulto va a tener mayor predisposición al estrés, o también se ha visto que estos niños, como toda su vida han vivido con un estrés muy elevado, en la edad adulta son un poco más tolerantes al estrés. También tienen problemas en el autocontrol. No son capaces de ponerse límites a ellos mismos o de respetar los límites. Por ejemplo, si nosotros vamos a una fiesta y decidimos tomarnos 3 cervezas, una persona que ha sufrido infancia traumática o maltrato infantil puede ser que no tenga ese autocontrol y no sean 3 cervezas, vaya a ser una botella entera, porque no sabe poner límites hacia sus decisiones. También tiene alteraciones a nivel emocional y por tanto es lo que conlleva a que pueda predisponer a sufrir depresión o ansiedad. Y también a la respuesta al placer. Sus niveles de placer, ahora les explicaré a qué me refiero con esto, su capacidad de responder hacia algo que normalmente es placentero va a ser un poco más complejo. Si a nosotros nos genera placer a lo mejor si a alguien le gusta fumar, si se fuma un cigarrillo le genera una sensación de pasarlo bien, pero esa persona no, necesita algo más y necesita a lo mejor consumir drogas más duras o incluso no necesariamente nos tenemos que ir a las drogas. Estas personas predisponen mucho a situaciones de alto riesgo. A lo mejor les encanta lanzarse del paracaídas, les encanta atracciones, las montañas rusas y todo esto, porque necesitan esos niveles de adrenalina tan elevados que a lo mejor una persona que ha tenido una infancia normal no es tan necesario, ¿vale? Y dentro de estas afecciones al nivel de placer, veremos que aquí es donde conlleva o aquí es donde se relaciona el por qué consumen drogas, sustancias adictivas. Pero para entrar en esto del consumo de sustancias adictivas, les voy a hacer una pequeña revisión de lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Vamos ahora solamente a ver el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se compone del cerebro, del cerebelo y de la médula espinal. Vale. El sistema nervioso central tiene una unidad funcional como imagínense, una casa que está construida de ladrillos, pues la unidad funcional de la casa sería un ladrillo, ¿no? El sistema nervioso central también tiene esos ladrillos y esos ladrillos se llaman neuronas. Es lo que va a componer a todo el sistema nervioso. Estas neuronas son las células especializadas del sistema nervioso central y también del sistema periférico, pero ahora estamos hablando del sistema nervioso central. Estas neuronas tienen ciertas zonas
que tienen una función muy importante. Y a nivel general sería el soma o cuerpo celular, que es donde se van a estar produciendo los neurotransmisores, que van a ser las sustancias que permiten la comunicación entre estas neuronas. Tenemos las dendritas, que son las que funcionan como antenas para conectarse con otras neuronas. Tenemos el axón, que es el que permite que se envíen las señales desde el cuerpo de la neurona hacia la terminal axonal y que esta terminal axonal se comunique también a su vez con las dendritas de otra neurona. Entonces, esta sería, ya que vimos cómo se compone la neurona, aquí tendríamos una neurona que está su axón, su terminal axonal, y aquí se conecta con las dendritas de otra neurona. Como les decía, estas dendritas funcionan como antenas para recibir las señales. Son eso, son antenas. Entonces, ¿qué clase de señales van a recibir? Pues las clases de señales que van a recibir, imagínense que son como los emojis. Dependiendo de qué emoji se envíe, es la señal que esta neurona quiere enviar. Si nosotros ahora estamos haciendo algo que nos genera mucho placer, si me estoy comiendo una hamburguesa que me gusta muchísimo, se va a enviar a lo mejor este emoticón de es algo que me encanta y me hace sentir bien, ¿ok? Si en cambio estoy pasando por una circunstancia que me hace sentir triste, pues a lo mejor se van a enviar la señal de este emoticón, ¿no? Y entonces esta señal va a pasar a través de esta para llegar a la siguiente neurona. Pues estos emoticones en el sistema nervioso se conocen como neurotransmisores. Los neurotransmisores van a ser las sustancias químicas que van a producirse en las neuronas para comunicar lo que está ocurriendo en el cuerpo, ¿ok? Entonces, como dijimos, la adversidad en la infancia va a afectar a ciertas zonas cerebrales que modula las emociones y el placer. Precisamente esa zona que modula las emociones y el placer se conoce como el sistema de recompensa. Este sistema de recompensa tiene diferentes zonas localizadas en el cerebro, pero principalmente tenemos a esta, que es la corteza prefrontal, al núcleo accumbens y al área ventral tegmental. La corteza prefrontal cumple una función muy importante en la toma de decisiones. Si, por ejemplo, ahora yo tuviera un pastel de chocolate inmenso para mí sola, pues sé que si me lo como completo me va a hacer daño. Entonces me como un trozo y aunque tenga muchas ganas de comerme todo el pastel, mi corteza prefrontal me va a ayudar a tomar la mejor decisión para mí de decir, Adriana, no te comas el pastel entero porque te va a hacer daño y ya es noche y hay que dormir. La corteza prefrontal me ayuda a inhibir ese deseo por consumirlo, ¿ok? Después, en el área ventral tegmental se produce ese emoticón que les decía. En este caso, cuando hay algo que nos genera placer, se llama dopamina. Cuando hay algo, por ejemplo, si me comiera ese pastel, ese trozo de pastel de chocolate, que me gusta mucho el chocolate, pues mi sistema de recompensa va a producir dopamina en el área ventral tegmental y va a enviar ese emoji hacia esta zona, que es el núcleo accumbens, y hacia la corteza prefrontal, ¿ok? Pues precisamente en este sistema de recompensa es donde también actúan todas y cada una de las drogas de abuso que conocemos, desde el cigarro, el alcohol, la anfetamina, la cocaína, absolutamente todas las drogas de abuso. Y aquí quiero remarcarles que también como droga tenemos al cigarro y al alcohol, porque a veces cuando a mis alumnos les pregunto, menciónenme drogas, me mencionan todas menos estas dos. ¿Por qué? Porque como son drogas legales, dejamos de percibirlas como un riesgo. Sin embargo, también son drogas, ¿vale? Entonces, estas drogas van a estar afectando a este sistema de recompensa y, por tanto, a la misma dopamina, a esa dopamina que se libera cuando algo nos hace sentir bien. Aquí les pongo, si se fijan acá, cuando, por ejemplo, si me como una hamburguesa que me gusta, pues se libera un emoji de dopamina. ¿Qué pasa? Que con estas drogas de abuso, dependiendo de cada una de las drogas, no solamente se libera un emoji, se liberan muchos emojis. Por eso es que el consumir una droga es tan placentero, sobre todo drogas como serían drogas ya más fuertes como la cocaína, la anfetamina, todas estas van a aumentar entre muchos otros neurotransmisores, pero aumentan en gran cantidad la dopamina. Por eso es esa sensación, ese subidón de placer que pueden llegar a provocar. Entonces, ¿por qué es tan importante
¿O por qué tenemos que tener como yo les dije, yo trabajo en drogas? ¿Por qué es importante que se estudie el consumo de drogas? Pues porque cada vez a nivel mundial el consumo de sustancias adictivas va en aumento. Se estima que 271 millones de personas son usuarias de drogas al menos en el último año, 271 millones. Y de esos 271 millones, 35 millones van a desarrollar la adicción a este tipo de drogas. Esto también es importante estudiar las consecuencias de las drogas porque provocan muchas muertes. En el año 2000 hubo 105,000 muertes directamente relacionadas por el consumo de drogas, es decir, que murieron por haber, por ejemplo, una sobredosis. Esa sería una muerte directamente relacionada. En el 2000 hubo 105,000. Para el 2015 aumentó un 60% las personas que murieron directamente relacionado con el consumo de drogas, por ejemplo, una sobredosis. Sin embargo, además de este gran número de muertes por sobredosis, también tenemos que añadir que más de 585,000 muertes son causadas por el uso de drogas como factor de riesgo. Es decir, una persona que fuma tiene una mayor probabilidad de generar cáncer y puede ser de cáncer de pulmón y puede ser que muera por ese cáncer de pulmón. Por lo tanto, esa persona que murió de cáncer de pulmón por haber fumado entra en este número, ¿ok? Entonces, las drogas no causan directamente, o sea, vale, además de las muertes que causan directamente, también generan otras muertes asociadas a su consumo. Por eso es tan importante que veamos cómo revertir o cómo evitar esta adicción y sobre todo la recaída, porque los pacientes recaen a estas sustancias y ahora veremos el por qué. No es una cuestión de decisión o de voluntad. Ahora veremos qué pasa en su cerebro cuando se vuelven adictos. Entonces, también existen ciertos factores que van a hacer que estas personas, dijimos que había 271 millones que consumen drogas, pero solo 35 millones van a volverse adictas. Por lo tanto, no todos los que consumen drogas, y me incluyo, consumimos porque consumo alcohol, no todas las personas que consumimos drogas vamos a desarrollar una adicción. Va a haber ciertos factores de vulnerabilidad que aumentan esta probabilidad de generar una adicción. ¿Cuáles son esos factores? Pues hay un montón, pero entre ellos podemos mencionar el haber sufrido traumas o una infancia traumática durante la infancia, el haber tenido problemas o sufrir algún otro trastorno mental. Por ejemplo, hay personas que tienen ya de base depresión o ansiedad y eso puede provocar que se vuelvan adictos. Pero también va a haber personas que son adictas y que van a desarrollar depresión, es decir, se vuelve un bucle que es bastante dañino y eso se llama como patología dual. También otro factor de vulnerabilidad es la pobreza. También esa sensación de búsqueda de adrenalina que pueden tener ciertas personas. Todos estos son factores que pueden aumentar la probabilidad de que esa persona al consumir una droga se vuelva adicto. Pero ahora vamos a hablar de dos en específico. Esta primero, la que ya veníamos hablando, de haber tenido una infancia traumática o traumas en la infancia, puede aumentar el haber sufrido estos traumas en la infancia, puede aumentar un 16% la probabilidad de consumir alguna droga y por tanto volverse adicto. También el sufrir depresión, como les digo, puede ser que la depresión sea algo que desencadene una adicción. El sufrir depresión aumenta un 50% el riesgo de adicción a las drogas. Pero aquí de la mano, quiero que vean que también el haber sufrido infancia traumática también va a aumentar el riesgo de sufrir depresión en la edad adulta. Por lo tanto, una persona que ha sufrido infancia traumática va a aumentar su riesgo de tener depresión cuando sea adulto. La depresión desencadena adicción, pero a su vez también el haber sufrido infancia traumática ya les genera una susceptibilidad a consumir drogas y que por tanto se vayan a enganchar. También otro factor que no está incluido aquí, pero que es muy importante, es el ser mujer. Las mujeres también tenemos una mayor vulnerabilidad a generar una adicción. Y esto se conoce como efecto telescopio. El efecto telescopio nos dice que, aunque existen mayor número de hombres que consumen sustancias, que consumen drogas, aunque existen más hombres que consumen drogas, las mujeres que llegan a probar alguna droga evolucionan mucho más rápido
al desarrollo de una adicción, ¿vale? Por tanto, ser mujer ya es un factor de vulnerabilidad a la adicción. Para todo esto, ¿qué es una droga? Pues una droga es una sustancia natural o sintética que va a producir una serie de efectos psicológicos o fisiológicos en el cuerpo. Pero si nos quedamos con solo esta definición, pues aquí podría entrar desde un té de manzanilla, podría entrar también el paracetamol, porque también genera efectos fisiológicos, y no es la definición que estamos buscando. Lo que realmente estamos buscando es esta definición, droga de abuso. Una droga de abuso va a ser una sustancia de uso no médico con efectos psicoactivos, es decir, que es capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento. Y que estas sustancias además son susceptibles a ser autoadministradas, es decir, a que yo decida consumirlas por mi propia voluntad, ¿vale? Esto sería una droga de abuso. ¿Cuáles van a ser los efectos en la salud por el consumo de este tipo de drogas de abuso? Pues lo mismo, tenemos efectos a corto plazo. Entre los efectos a corto plazo va a haber un cambio en el apetito, puede haber drogas como el cannabis que aumenten las ganas de comer, pero va a haber otras drogas como las anfetaminas que disminuyen nuestro apetito. También generan un cambio en el estado del sueño-vigilia, lo mismo, va a haber el cannabis, puede ser que disminuya ese nivel de activación que tiene nuestro cuerpo, mientras que la cocaína o las anfetaminas nos activan. También generan un cambio en el estado de ánimo, lo mismo, la cocaína genera un subidón y genera como un estado de bienestar momentáneo, mientras que otras drogas como el cannabis pues genera un estado como de relax, ¿vale? No de subidón como otras drogas que son las psicoestimulantes. También, por tanto, van a generar un cambio en el ritmo cardíaco, en la presión sanguínea, y todo esto puede llegar a que se provoque un paro cardíaco por el simple consumo incluso de una sola dosis de estas drogas. También puede generar la muerte, o más bien puede generar una sobredosis que haga que esa persona termine en el hospital y por tanto también a efectos a corto plazo tenemos la muerte. Pero estos serían los efectos que ocurren en el momento. Sin embargo, aunque una persona crea que controla el consumo de una droga de abuso, también puede verse expuesta a efectos a largo plazo. Entre los efectos a largo plazo tenemos un cambio que se modifique la forma de cómo funciona nuestro corazón, ya que lo estamos sometiendo siempre a esos subidones y bajones de ritmo cardíaco y de presión sanguínea. También tenemos afecciones a otros órganos, como en este caso a nivel pulmonar, dependiendo desde luego de la vía de consumo que lleve esta sustancia, como el cigarrillo, la marihuana. También otro efecto a largo plazo es una mayor probabilidad de desarrollar cáncer, ya sea de pulmón o de hígado o de riñón, porque también hay unas sustancias que pueden aumentar esto. También generan una mayor probabilidad de infección de VIH o de SIDA, ya que, perdón, de VIH o de hepatitis C, ya que muchas personas comparten agujas al inyectarse estas sustancias, pero no nada más en las sustancias que son inyectadas, ya que también el consumo de sustancias altera el estado de conciencia, lo que predispone a que haya la predisposición a tener relaciones sexuales sin protección, aumentando la probabilidad de infectarse con estas enfermedades. Y también a efectos a largo plazo tenemos el desarrollo de ciertos trastornos mentales. Entre ellos tenemos ansiedad, depresión, esquizofrenia, bipolaridad y también la adicción a las drogas. Que recordemos que la adicción a las drogas entra como un trastorno mental. ¿Pero qué es la adicción a las drogas? La adicción a las drogas, por su definición, viene del latín, que es adictere, y que me parece que es una de las definiciones más bonitas que podría tener, ya que significa estar preso o esclavizado. En este caso es estar preso a un consumo de una sustancia. Ahora, una definición más científica es que la adicción a las drogas es un trastorno crónico y recurrente que se caracteriza por la búsqueda y consumo compulsivo de la droga, es decir, que la parte compulsiva se refiere a que a pesar de que hay una consecuencia negativa, a pesar de eso, voy a consumir la droga. También existe una pérdida de control sobre el consumo de la droga. Puede ser que una persona al inicio empezara a beber
esporádicamente, pero después cuando se genera una adicción al alcohol, pues necesita estar bebiendo todos los días. Y también otra de las características de la adicción a las drogas es que existe la presencia de un estado negativo cuando se evita el consumo de la droga. Y ese estado negativo se conoce como el síndrome de abstinencia. Dentro de las drogas tenemos, como les comentaba, las drogas que conocemos como drogas legales, que sería el alcohol y el cigarro, y en algunos otros países la marihuana. Y también tenemos las drogas de uso ilícito, que entre ellas la mayor consumida a nivel mundial es la marihuana, seguida por la cocaína. A nivel mundial existen más de 18 millones de personas que son consumidores de esta sustancia. Y en Europa, más de 3.5 millones de personas reportaron haber consumido cocaína al menos una vez en el último año. ¿Qué pasa cuando una persona consume cocaína? ¿Qué pasa en su cerebro? Pues ocurre un proceso que se llama plasticidad. ¿Se acuerdan que les contaba que el cerebro es plástico y que por tanto puede ser moldeable? Pues precisamente la cocaína vuelve a activar ciertos procesos de plasticidad en el cerebro y por tanto puede hacer que nuestro cerebro se pueda modificar. Entonces, aquí les pongo una representación. Imagínense que estos puntos gordos son neuronas. En este caso aquí tendríamos 3 neuronas. Y se acuerdan que dijimos que las neuronas tenían dendritas que permiten comunicarse entre ellas. Esas dendritas son como carreteras por las que fluye los emoticonos, ¿ok? Entonces, cuando una persona consume cocaína, estas carreteras aumentan en gran cantidad, permitiendo que ese flujo de información sea mucho más rápido. Pero para que esas carreteras se formen, se desencadena, o sea, necesitan muchos procesos a nivel cerebral y que por lo tanto esas carreteras no se pueden borrar. Es decir, esas carreteras una vez formadas se quedan establecidas, no se pueden destruir. Y precisamente esto ocurre con cualquier otro aprendizaje. Si aprendiéramos a andar en bicicleta, se forma este proceso de formación de carreteras. ¿Para qué? Para que la información que hemos almacenado de cómo andar en bicicleta se quede guardada. Lo mismo si aprendiéramos un idioma, lo mismo si nos aprendemos un número telefónico, cualquier proceso de aprendizaje desencadena esta activación en las neuronas. Entonces, el volverse adicto a una sustancia, en este caso a la cocaína, también es un tipo de aprendizaje. Y aquí es donde quiero decirles que el dejar una adicción no es cuestión de voluntad. Si tienen una persona cercana a ustedes que sea adicto a alguna sustancia, no lo juzguen. Efectivamente, tomó una mala decisión al empezar a consumirlo, pero no se le puede juzgar por no atreverse, entre comillas, a dejarlo, ya que su cerebro ha establecido esos canales y es imposible o es muy difícil de borrar. A mis alumnos siempre les digo que es como si el día de mañana despertáramos y nos dijeran, olvídate de hablar español. No, olvídate de hablar español. No se puede porque nuestro cerebro ya ha formado esas conexiones, ya ha establecido estas carreteras y no se puede olvidar. Podríamos constantemente repetirnos de decir, no hables español y que hablemos inglés u otro idioma, pero siempre estarán formadas esas carreteras del español, ¿ok? Entonces, en resumen de todo lo que les acabo de decir, nuestro cerebro tiene un sistema que se llama el sistema de recompensa, que se modula o se comunica a través de la dopamina, que la dopamina sería como el emoticón del placer. Precisamente en el sistema de recompensa es donde se llevan a cabo la modulación de las emociones, que por lo tanto el haber sufrido infancia traumática va a alterar a cómo respondamos a las emociones en el futuro. Y en ese mismo sistema de recompensa es donde actúan todas las drogas de abuso. Por tanto, sabiendo esto, nosotros en el laboratorio nos hemos establecido diversas preguntas. Una de ellas es, ¿la adicción a ciertas sustancias será diferente si existe adversidad en la infancia? Es decir, una persona que ha tenido adversidad en la infancia, ¿será más probable de consumir drogas o no? ¿De qué forma modifica la adversidad en la infancia o los traumas infantiles al sistema de recompensa? ¿Cómo es que la dopamina está funcionando? ¿O cómo es que está funcionando la corteza prefrontal, el área ventral tegmental o el núcleo accumbens, de los cuales les hablé?
¿De qué forma afectan las drogas al sistema de recompensa? Es decir, las drogas están aumentando la cantidad de dopamina, está aumentando los receptores a los cuales se tiene que unir, está disminuyendo la capacidad de romper a la dopamina. ¿Qué es lo que están haciendo estas drogas? Y por último, ¿de qué forma afectan las drogas a un cerebro que en principio ya estaba alterado por haber sufrido una adversidad en la infancia? Es decir, una persona que ya ha tenido una infancia traumática, que ya tiene alterado el sistema de recompensa, una vez que le demos drogas, ¿qué le va a pasar? Ya que estas también actúan en este sistema de recompensa. Para resolver estas dudas y algunas otras, no podemos usar humanos, porque no voy a exponer a un niño a haber sufrido maltrato infantil para después darle esto. Para todo esto, para poder resolver estas preguntas, tenemos que hacer uso de modelos animales. Y créanme que lo hacemos con toda la ética que conlleva el trabajar con animales. Ante todo siempre está el bienestar animal. En nuestro caso, nosotros trabajamos con ratones. ¿Por qué con ratones? Porque el 99% del genoma asemeja al del ser humano. Y también porque los ratones nos permiten explorar un montón de mecanismos moleculares que se desencadenan en su cerebro, y también el poder trabajar con ellos es muy, muy sencillo y pueden también llevar a cabo tareas de aprendizaje. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos inducirle traumas a un ratón? ¿Cómo puedo hacer que un ratón sufra traumas infantiles? Pues para esto tenemos un modelo que se llama separación maternal con destete temprano. Este modelo de separación maternal consiste en que tenemos que vigilar el día en el que nacen los ratoncitos. Aquí están los ratoncitos y tenemos que ver qué día es el que nace. A partir del día 2 de nacidos, lo que hacemos es que sacamos a las mamis de sus cajas, dejamos a los ratoncitos ahí todos juntos, separados, y los dejamos ahí durante 4 horas u 8 horas sin su mamá. ¿Qué va a pasar? Que al no estar con la mamá van a tener algo así como negligencia física y negligencia emocional. Negligencia física, ¿por qué? Porque no van a estar calientitos, no van a tener la comida para poderse alimentar y desarrollarse. Y negligencia emocional porque la mami no va a poder llevar a cabo ciertos cuidados que hace normalmente, como sería esto que se llama active nursing, que es ponerse sobre sus crías para que puedan mamar. También tenemos el passive nursing, en el cual el ratón, la ratona se acuesta para que también los ratoncitos puedan montarse y poder mamar y tomar la leche. Y también tenemos el otro cuidado que es el licking o el grooming, que es cuando la mamá los lame para estimular la defecación, y también esto estimula mucho el sistema nervioso, ¿vale? Para que se desarrolle adecuadamente. Entonces, si nosotros separamos a sus mamis, a los ratones de sus mamis, no van a tener todos estos cuidados, teniendo una negligencia física y una negligencia emocional. Entonces, de esta forma nosotros hemos visto que los ratones pueden tener alteraciones similares a los que tendría un niño si ha sufrido maltrato infantil. ¿Cómo puedo saber yo que un ratón está deprimido? Porque ya les dije, bueno, que las personas que han sufrido infancia traumática, cuando son adultos, tienen mayor probabilidad de sufrir depresión o ansiedad. ¿Yo cómo puedo saber si estos ratones tienen depresión o ansiedad? Pues tenemos algunas pruebas que nos permiten estudiar esto. Para estudiar la depresión, aquí hay 2 pruebas que existen, que se llama el nado forzado y otro que se llama la prueba de suspensión de la cola, que ahora les explicaré la prueba de suspensión a la cola. Y también podemos medir niveles de ansiedad, también por ciertos métodos que ahora les contaré. Entonces, uno de ellos que nosotros usamos en el laboratorio para medir depresión es este que les decía, el test de suspensión de la cola. Este test consiste en tener al ratón, tenemos una caja y lo colgamos de la colita. Este ratón, esta prueba no le genera ningún dolor porque lo ponemos con cinta adhesiva, así es como lo colgamos. Y entonces nosotros tenemos que observar durante 5 minutos al ratón para ver cuánto tiempo se está moviendo. La conducta normal de un ratón es estar moviéndose, ya que está intentando escaparse de esta situación que es incómoda. Sin embargo, un ratón que muestra estados mayores de depresión se queda completamente inmóvil. No hace absolutamente nada por tratar de liberarse. Entonces nosotros durante 5 minutos contamos el tiempo de inmovilidad en el ratón. Por lo tanto, mayor tiempo de inmovilidad representa mayores niveles de depresión.
Ahora, ¿cómo puedo medir los niveles de ansiedad? Pues también tenemos una prueba que se llama laberinto en cruce elevado. Este laberinto en cruce elevado consiste, en su nombre lo dice, un laberinto que es en forma como de signo de más y tiene dos brazos que les llamamos brazos abiertos, que serían estos, y brazos cerrados. La conducta normal de un ratón es explorar y siempre va a meterse a los brazos abiertos y a los brazos cerrados. Sin embargo, y lo mismo, nosotros lo ponemos al ratón y vemos cuánto tiempo pasa en los brazos abiertos y cuánto tiempo pasa en los brazos cerrados. Esto durante 5 minutos. Al final de los 5 minutos habremos visto que, imagínense, en los brazos abiertos pasó 3 minutos y en los brazos cerrados pasó 2 minutos. Un ratón que no tenga ansiedad le va a dar igual y se va a meter a los brazos abiertos y a los brazos cerrados. Sin embargo, un animal que tiene mucha ansiedad va a preferir quedarse en los brazos cerrados porque está más protegido, no le da ansiedad de caerse. Por lo tanto, pasa más tiempo en los brazos cerrados. Entonces, los resultados que nosotros obtenemos aquí es que mayor tiempo en brazos cerrados significa mayor nivel de ansiedad porque no se atreve a ir a explorar. ¿Vale? Entonces, con estas pruebas y muchas otras baterías de pruebas, nosotros podemos determinar si un animal tiene depresión, ansiedad, problemas de aprendizaje, entre muchas otras pruebas. ¿Cómo es que yo evalúo si un ratón se vuelve adicto o no se vuelve adicto? Pues también tenemos diferentes modelos. Uno de ellos es el condicionamiento de preferencia del lugar. Este condicionamiento de preferencia del lugar consiste en esta caja que tiene dos espacios. Tenemos aquí uno, como el que nosotros tenemos, si se fijan aquí, estos tienen rayas y estos tienen cuadrados. Los que nosotros tenemos en el laboratorio son compartimentos que son blancos y compartimentos que son oscuros. Lo que se hace en este experimento es que, en este caso, si hiciéramos una prueba con cocaína, el día 1, lo que voy a hacer es que voy a meter esta caja tiene una puertita aquí en medio por el cual el ratón puede pasar. Entonces, el día 1 lo que voy a hacer es que voy a cerrar esta puertita, voy a meter al ratón dentro de este espacio y le voy a inyectar cocaína. Y lo voy a dejar ahí durante 30 minutos. Al día 2, lo que hago es que meto al ratón en este compartimento, otra vez cierro la puerta y le voy a inyectar una sustancia que no sea cocaína. Le puedo inyectar agua, ¿ok? Solamente le inyecto agua y lo dejo ahí durante 30 minutos. El tercer día de evaluación lo que yo hago es que meto al ratón, le abro la puerta y voy a ver cuánto tiempo pasa en cada uno de los compartimentos. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Pues que el animal pase más tiempo en el espacio en donde sintió placer. En ese caso, en el compartimento de cocaína, ¿ok? Si yo les inyectara, en lugar de cocaína, les inyectara aquí una solución que les hace daño, que les genera dolor de estómago, como es el cloruro de litio, el ratón lo que va a hacer es, no va a pasar tiempo aquí, va a pasar más tiempo en el espacio donde le inyecté agua, ¿ok? Entonces, de esta forma yo puedo saber si una sustancia es capaz de inducir adicción. Por ejemplo, si ahora creáramos una nueva medicina para lo que se les ocurra, podríamos hacer esta prueba para saber si esa nueva medicina que he creado es capaz de generar adicción o no. ¿Ok? Después tenemos otra forma de evaluar la adicción, que de hecho esta forma es la más cercana a cómo sería en el ser humano. Esta otra forma de evaluar la adicción se llama autoadministración. Esta prueba consiste en hacer una cirugía en el ratón y le vamos a poner un catéter. Así como cuando nosotros nos meten al hospital y nos ponen el suero en la vena, nosotros también les ponemos un catéter en la vena, en la yugular, a estos ratones. Esto es para que una vez que el animal se recupera muy fácil de esta cirugía, nosotros los colocamos en una caja que se llama caja de Skinner. Estas cajas contienen dos palancas. Lo que nosotros vamos a hacer es que una palanca se le va a llamar la palanca activa, que cada vez que el ratón la presione, va a tener una infusión de cocaína, que la cocaína la ponemos en solución líquida. ¿Okay? Entonces, cuando presiona la palanca activa, que es la que le da la droga, va a recibir una infusión de cocaína, como aquí lo vemos. ¿Ok?
pero va a haber una palanca inactiva que por más que el ratón la presione, no va a ocurrir nada. Entonces, lo que nosotros hacemos es metemos al ratón en esta caja todos los días, llevamos al ratón a la caja, lo dejamos 2 horas y vamos a contar cuántas veces presionó la palanca activa y cuántas veces presionó la palanca inactiva. Lo que nosotros esperamos es que si los animales se van a volver adictos, empiezan a presionar muchas más veces la palanca que les da la droga a lo largo de los días. Y de esta forma es como nosotros sabemos si un animal se volvió adicto o no. Tenemos diferentes parámetros para determinar esto. Entonces, lo que yo hago precisamente, o lo que yo hice en mi tesis de doctorado, es que yo tenía ratones que habían tenido la infancia traumática y la infancia normal, y yo los hacía esta prueba de autoadministración para ver cómo se autoadministraban, para ver si eran más probable que se volvieran adictos a algún grupo respecto al otro. Y después de esto les diseccionaba el cerebro para ver la expresión de ciertos genes que se relacionan con la plasticidad de la cual les hablaba. Este es un video de nuestras cajas de autoadministración de laboratorio. Aquí tenemos al ratón con el catéter. Y dentro de esta caja tenemos a los 2 orificios. No sé por qué no se ve más. Tenemos los 2 orificios, tenemos la palanca activa y la palanca inactiva, y esto está conectado a una computadora que va registrando todas las respuestas que el animal desarrolla a lo largo de las 2 horas. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en estos experimentos? Solamente les voy a contar muy rápido lo que hemos visto. Obviamente hay muchos más resultados, pero solamente para que se den una idea de lo que hacemos y se motiven por estudiar este tipo de cosas. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Pues yo tenía machos y hembras para ver si había también una diferencia debida al sexo en el consumo de la cocaína, y tenía machos que habían tenido una infancia normal, machos que habían tenido una infancia traumática, es decir, separación maternal, hembras que habían tenido una infancia normal y hembras que habían tenido una infancia traumática. Y aquí tenemos el tiempo de inmovilidad medido en la prueba de suspensión de la cola. Entonces, recuerden que mientras más tiempo de inmovilidad pasen, significa que están más deprimidos. Lo que nosotros observamos cuando hicimos el análisis estadístico es que la separación maternal o el haber tenido una infancia traumática hacía que los machos tuvieran más depresión respecto a los machos que tuvieron una infancia normal. Sin embargo, este tipo de infancia traumática no afectaba a las hembras. Las hembras eran más resilientes, que es otro concepto, que es poder sobresalir a ese estrés que sufrieron. Las hembras eran más resistentes a este tipo de estrés y por lo tanto no se veían afectadas y no sufrían más depresión cuando habían tenido una infancia traumática. Cuando hicimos la prueba de la autoadministración de cocaína, encontramos, cuando calculamos cuánta cocaína habían consumido, lo que nosotros vimos fue que, primero, que las hembras consumían, que serían estas dos barras, las hembras en general, independientemente de haber tenido una infancia traumática, consumían mucha más cocaína respecto a los machos. Pero también un valor súper interesante que encontramos fue que la infancia traumática hacía que los machos consumieran más cocaína, pero las hembras no ocurría esto. De hecho, incluso podía verse una pequeña disminución en la cocaína que consumían. Después también vimos el día en el que se volvían adictos. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que las hembras en general se volvían más rápido adictas que los machos. Y esto va totalmente de la mano con lo que les contaba del efecto telescopio. Que las hembras, es decir, en este caso en el efecto telescopio, las mujeres, se vuelven adictas más rápido que los hombres. Cuando calculamos el porcentaje de animales que se habían vuelto adictos a esta sustancia, vimos que también las hembras, en general, independientemente de haber sufrido una infancia traumática o no, las hembras se volvían, un mayor porcentaje de hembras se volvían adictas en comparación con los machos. Después también nosotros no solamente nos quedamos con la parte de conducta, sino que también vemos qué cambios se generan en el cerebro de los ratones cuando han sufrido la infancia traumática y cuando han consumido cocaína. Entonces, lo que hacemos es que después de la autoadministración de cocaína, les extraemos el cerebro y también después de la prueba de suspensión de la cola, y ese cerebro lo evaluamos mediante diferentes técnicas de laboratorio. Una de ellas es el Western blot, que nos permite ver la expresión de ciertas proteínas.
y también por PCR, que la PCR ahora está muy famosa. La PCR nos permite identificar DNA, en este caso el DNA de un gen en particular, que son el DNA de unos receptores a nivel del cerebro. Entonces nosotros evaluábamos cómo se cambiaban esos genes y esas proteínas debido al consumo de cocaína o debido a la depresión que pudieran estar sufriendo los animales. Lo que nosotros encontramos, que esto fue bastante chulo, fue que en esta gráfica tenemos algo que se llama la correlación, es decir, cómo se relaciona en este caso el haber tenido depresión con la cantidad del gen que me interesaba. Y lo que nosotros observamos es que mayores niveles de depresión se relacionan con una mayor expresión de un gen que es muy importante para el desarrollo de la adicción a la droga. Por tanto, mientras más depresión, había menos expresión de este gen, lo que podría estar explicando el por qué los animales, cuando se vuelven o cuando generan una mayor depresión, tienden a ser más adictos, en este caso a la cocaína. Entonces, ya para cerrar esta charla, quiero que se queden con algunos conceptos que, si después no se acuerdan de todo lo que les conté, que al menos uno de estos conceptos se los guarden y me recuerden de esa forma. El primero, que la infancia es un periodo crítico en el desarrollo del ser humano. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es cuando está altamente plástico y todas las experiencias buenas o malas que tengamos nos van a marcar. Que la adversidad en la infancia es un factor que puede incrementar la vulnerabilidad a una adicción. También que el uso de drogas genera cambios en nuestro cerebro y estos cambios van a perdurar de por vida. Por lo tanto, el dejar una adicción no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que se ha cambiado algo a nivel cerebral, que por tanto es una lucha que estas personas tienen que hacer diario por no consumir una sustancia. También, pues que las hembras parecen ser más resilientes a la adversidad en la infancia. Y aquí quiero que sea algo muy importante que se queden. No es que a las mujeres lo que vivamos de pequeñas no nos vaya a afectar. Dependerá mucho del tipo de adversidad que se tenga. Hay estudios en humanos que se ha visto que en las mujeres afecta mucho más el abuso sexual que el abuso físico. Mientras que en los niños puede ser que el abuso físico tenga una mayor relevancia respecto, por ejemplo, al abuso emocional, ¿vale? Entonces, aquí pareciera ser que las hembras, nuestras ratonas, eran más resilientes a la adversidad en la infancia, pero en este caso a este tipo de adversidad, que era la negligencia física y la negligencia emocional. Y también, pues, que la investigación es muy necesaria para saber qué ocurre cuando hay adversidad en la infancia y se consumen drogas. ¿Para qué? Para poder generar o buscar nuevos tratamientos que eviten la adicción a la recaída a estas sustancias. Y bueno, ya para ahora sí finalizar, quiero que se queden o quiero contarles esta cita que me parece preciosa de Carlos Ruiz Zafón, que es un español, que dice que una de las trampas de la infancia es que no hace falta comprender algo para sentirlo. Para cuando la razón es capaz de entender lo sucedido, las heridas en el corazón ya son demasiado profundas. Por lo tanto, cuidar mucho a nuestros niños y darles el mayor amor que esté en nuestras manos. Y bueno, nada más les quiero presentar a mi grupo de investigación. Ella es mi jefa y pues todos ellos son mis compañeros, que la verdad ha sido maravilloso y es maravilloso poder estar con todos ellos. Adriana, te agradecemos muchísimo. Le he dado una charla muy, muy interesante. Creo que aprendimos diversos conceptos, aprendimos cosas en realidad que antes no lo sabíamos o que podían haber estado presentes en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, pero tal vez no se les tomaba esta importancia o esta relevancia que debería ser, creo que en todo lado. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos están haciendo. La primera de Alejandro dice, ¿qué pasa si un cerebro adolescente consume drogas? Creo que vimos en la infancia que afectaba un poquito, pero ¿qué pasaría con los adolescentes? Muy buena pregunta. También aquí en el laboratorio, yo en mi caso trabajo con qué pasa en la infancia. Tenemos otras de mis compañeras están trabajando de qué pasa en la adolescencia. Tenemos un modelo de bullying que en este caso el bullying también se hace con algo que se llama social defeat, en el cual siempre hay un ratón que es como el ratón alfa. Y nosotros los ponemos en una caja en el que los otros ratones están a un lado y siempre está el macho alfa. Y este macho alfa no están en contacto porque si no le haría mucho daño. El macho alfa a través de una rejilla está como haciendo agresión y esto sería como el bullying. Y nosotros hemos visto que también
el haber sufrido ese tipo de trauma en la adolescencia también puede aumentar la vulnerabilidad al consumo de sustancias y también al desarrollo de depresión en la edad adulta. Ahora, algo que también es súper importante, yo les contaba que el cerebro es muy plástico cuando somos pequeños. Otra ventana de plasticidad muy importante en la vida del ser humano es la adolescencia. Por lo tanto, lo mismo ocurre. Durante la adolescencia se vuelven a abrir muchos canales de plasticidad que, por tanto, si una persona en la adolescencia consume sustancias, puede ser más fácil que vaya a volverse adicto que una persona que no lo ha hecho. Entonces, efectivamente, en la adolescencia otra vez se abre un periodo de vulnerabilidad, de plasticidad, que puede aumentar la probabilidad de todos esos trastornos psiquiátricos. Bueno, también se habla mucho de la depresión, pero aparte de la depresión, ¿qué otros trastornos podrían aparecer? Bueno, nos mencionas algunos trastornos psiquiátricos, pero ¿cuáles son los más prevalentes? Los más prevalentes son depresión, ansiedad y este no es tan prevalente, pero le seguiría, y dependiendo de la sustancia que se consuma, la esquizofrenia. Ujú. ¿Se podría también hablar de algún espectro de la psicosis o únicamente esquizofrenia? Sí, sí, también aspectos de la psicosis totalmente. Sí. ¿No? En realidad es muy interesante porque creo que en los adolescentes aquí no se comenta. En realidad hacen muchas campañas para evitar el consumo de drogas, pero no se habla de esta parte neurobiológica o de las consecuencias que podría tener a largo plazo. Entonces, creo que es algo de lo que también se debería compartir. Otra de Totalmente, las sí. preguntas que tenemos dice, ¿por qué se considera la drogodependencia como una enfermedad mental? Uf, a ver, ¿por qué se considera? Porque al final se están generando alteraciones a nivel neuronal y eso efectivamente es un trastorno psiquiátrico. Es decir, cuando hay una alteración de vida, cuando hay factores ambientales que pueden alterar cómo funcione los receptores a los que se tienen que unir los neurotransmisores, el cómo se liberan los neurotransmisores, el cómo se van a eliminar los neurotransmisores, cuando hay una alteración de todo eso que va a perdurar de por vida, ya se considera un trastorno psiquiátrico, porque no es algo que esté ocurriendo de forma aguda, es decir, en ese momento, sino que está generando un cambio aberrante en el cerebro que va a modificar el cómo una persona vaya a desenvolverse en su día a día y en cualquier otra acción. Por eso se puede considerar un trastorno psiquiátrico. Ajá, nuevamente, algo que no se comparte, creo que debemos saber todos de esto, de que la drogodependencia, más de una enfermedad, también es un trastorno psiquiátrico que pues conlleva muchas dificultades a lo largo de la vida de la persona y que puede generar incluso pues hasta la muerte en algunos casos. Entonces, creo que es necesario tener este concepto en cuenta. Bueno, otras preguntas que también tenemos de aquí que nos hacen. Ernesto nos pregunta, en el caso de los niños y adolescentes que estudian en modalidad virtual y que no tienen acompañamiento de los padres, ya que por trabajo salen temprano y llegan muy tarde, ¿se exponen a un mayor riesgo de sufrir adicciones o no? A ver, sí, entiendo la pregunta o a lo que trata de referirse. Cuando yo les comentaba de la negligencia emocional, les decía que efectivamente es el abandonar a un niño o la soledad que pueda sufrir. Y aquí en mi tesis en algún momento me preguntaron, bueno, y nosotros ahora que en este momento las mamás que se tienen que ir a trabajar y que dejan a los niños en la guardería, sería como separación maternal, estamos dejando a los niños. No se considera tanto así porque al final hay una persona que está a cargo de esos niños y que está brindando el soporte emocional. Sin embargo, es cierto que el dejar a un niño solo la mayor parte del día, en el cual no puede recurrir a una persona adulta a decirle sus sentimientos o expresarle que, por ejemplo, tiene hambre o que necesita, o sea, sus necesidades generales, emocionales y físicas también, esto ya está generando un maltrato, esto ya es el maltrato que es la negligencia. Así que efectivamente un niño que esté en casa todo el día, aislado, ya dejemos de lado también el ordenador, la computadora, que eso también va a contribuir en cómo va a desarrollar ese cerebro, pero ya por el simple hecho de vivir aislado o sin la atención que necesita, ya lo está predisponiendo a sufrir todos estos trastornos psiquiátricos de los cuales hablamos, ansiedad, depresión o una mayor probabilidad de engancharse a una droga si la llega a consumir. Ujú. ¿Y es únicamente interesante la primera infancia o toda la infancia, es decir, hasta entrar a la adolescencia? No, no, Esto- absolutamente toda la infancia, toda la infancia. Yo solo les mencionaba que efectivamente los primeros 5 años es cuando más está desarrollándose a nivel orgánico el cerebro, es decir, la materia gris, la sustancia blanca. Sin embargo, el cómo
ese niño vaya a desarrollarse a nivel de educación, a nivel de hacer ejercicio, de interactuar con otros niños. Todo eso es muy importante durante toda su infancia. Y después, claro, llega la adolescencia que vuelven a abrirse estos periodos de plasticidad tan marcados. Ujú. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Marta Ramírez te felicita mucho por la exposición, dice que está muy interesante y Gracias. que nos dice que hay muchísimas variables implicadas, como por ejemplo la herencia. Nos menciona, hay bebés que nacen adictos, ¿serían en el 100% de los casos en que la madre consume drogas o no se podría hablar de un 100%? Mira, no sé el porcentaje, pero sí es verdad que es muy probable que un bebé que ha estado expuesto al consumo de drogas porque su madre lo consumía, vayan a ser adictos. De hecho, hay otra de las clases que les doy aquí a mis alumnos, que es eso, el por qué es tan importante el estudio de esto, ya que no nada más afecta a la persona que lo consume, sino en este caso también a esos bebés. Y que esos bebés nacen ya con síndrome de abstinencia. Ahí, sobre todo en Estados Unidos, están los casos de mujeres que consumen heroína y que ese niño ya nace con la adicción a heroína. Y los síndromes de abstinencia que tienen son brutales. Y todo eso, ese síndrome de abstinencia, ya le tienen que estar dando medicamentos para tratarlos. Por lo tanto, les tienen que empezar a dar morfina, metadona, para evitar esos síndromes de abstinencia. No te puedo decir el dato exacto porque te estaría mintiendo, pero es muy cercano al 100%. Ujú. Pues también es un problema incluso que se ve en todos los países. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica es un problema muy palpable que se puede, creo que, ver a diario y que es una pena en realidad por los niños. Se debería hacer muchas cosas más por ellos. Y de hecho, o sea, también aquí en el laboratorio tenemos, bueno, otra de mis compañeras trabaja con exposición al alcohol. Y es también muy interesante porque también la gente piensa que una copa de alcohol no les hace daño. O sea, que si estás embarazada y te tomas una copa de alcohol, no te va a pasar nada. Ella ha estado haciendo todos los estudios para ver cómo ese alcohol va a afectar también al bebé y cuando nazca todas las consecuencias que va a tener. Y en este caso no es tanto de que el bebé nazca adicto al alcohol, pero se generan unas alteraciones que se llaman el espectro, en sus siglas en inglés son FASD, que nacen con cierto como retraso mental, son más retraídos, les cuesta más aprender y todo esto es porque la madre consumió alcohol. Y más del 90% de las mujeres embarazadas, al menos en Europa Occidental, consumen alcohol, aunque sea una copa, cuando están embarazadas. Ujú. Sí, un grave problema, creo, porque como tú nos decías, en realidad hablan de todas las drogas, menos del alcohol y el tabaco, que también son una droga aceptada socialmente, pero que a la vez no se la mira como tal. Y la Y marihuana lo mismo, que lo vemos como, no, es que es natural. Sí, es natural y puede ser, o sea, todavía está en el límite de no sabemos si es adictiva o no es adictiva. Sin embargo, también tiene consecuencias. Y todos estos estudios que a veces salen en Facebook, porque es donde salen, de es que la marihuana ayuda a tal cosa, pero luego también te sale lo negativo. ¿Por qué? Porque realmente son fake news, porque realmente si se lee el estudio científico, se está trabajando a nivel de laboratorio, ya sea con el cannabidiol o con el THC. Entonces, dependiendo de si nosotros tenemos un modelo de esquizofrenia en el cual les administramos cannabidiol para ver si el cannabidiol revierte los efectos de la esquizofrenia o revierte ciertos síntomas de la esquizofrenia y efectivamente lo hace. Pero es porque son ciertas dosis de cannabidiol en un momento específico, pero no en sí la marihuana. Así que también tener cuidado con que la marihuana, al ser natural, no significa que no tenga efectos adversos. es verdad, parece que no hiciera mucho daño, pero también causa mucho daño en todo lado. ¿Sí? Bueno, y hay una cosa también importantísima que quisiera preguntarte y es, claro, vimos que la variable que de la infancia, por ejemplo, podría generar incluso algunos trastornos psiquiátricos en la adultez y también está el problema de la drogadicción, pero para tratar adecuadamente una adicción, ¿sería también trabajar a la par con este tipo de problemas psicológicos y psiquiátricos o primero sería de tocar una línea de acción? No, totalmente de acuerdo con tu pregunta. Existe algo que se llama patología dual, que es lo que decía. La patología dual es algo que tratamos de divulgar mucho entre los médicos, porque los médicos normalmente cuando una persona llega con un trastorno de adicción a las drogas, no se hace una evaluación de si esa persona tiene depresión. Y tampoco se hace una evaluación de qué fue primero, si el huevo o la gallina, si fue primero la depresión que desencadenó a que consumiera drogas o que el consumo de drogas desencadenó
el que se desarrolla una depresión. Esto se llama patología dual, que es cuando existen dos trastornos psiquiátricos en una misma persona. Es muy importante que los médicos sepan identificar que una persona tiene una patología dual, que tiene, por ejemplo, depresión y adicción a las drogas, para que se trate a la par las dos cosas. Porque si no se trata a la par, esa persona es muy fácil que recaiga, ya sea en el consumo de la sustancia o en sufrir depresión. Y si esa persona vuelve a sufrir depresión, lo más probable es que se vaya a consumir drogas para que sus niveles de sus neurotransmisores se eleven, porque de otra forma no ocurriría. Y por tanto, al volver a consumir la droga, volverán a ser adictos. Así que sí, efectivamente se tiene que tratar a la par los dos trastornos para poder evitar o para poder ayudar al paciente que genere una mejor recuperación. Y en este caso, también hablando de tolerancia o de dependencia a la sustancia, también podríamos hablar de una adicción, o serían conceptos que no irían a la par. ¿Cómo me lo puedes repetir, perdona? Sí, por ejemplo, si hablamos también de una tolerancia o de una dependencia a una sustancia, ¿podríamos hablar directamente de una adicción o no? Una dependencia sí que podríamos hablar ya de una adicción. Una tolerancia no. O sea, porque tenemos los diferentes conceptos que sería una mayor sensibilidad a la sustancia o una tolerancia. Esos dos conceptos se pueden llevar a cabo sin que hablemos de adicción. Sin embargo, una dependencia a la sustancia sí que ya está hablando de adicción, porque el tener una dependencia ya entra dentro de los tres criterios que les decía, que es el que nos dice que hay una adicción a las drogas. El que ya no podemos hacer una actividad si no tengo esa sustancia, ya me está hablando de un problema de adicción a esa sustancia. No, pues en realidad muy interesante, Diana, y bueno, para ya un poco ir cerrando el espacio, te quiero hacer también una última pregunta que nos mencionaban que están muy ávidos de obtener esa respuesta. Nos decían que si en realidad existe un tratamiento eficaz que pueda curar una adicción o no. A ver, depende de qué adicción estemos hablando. Para el alcoholismo existen ciertos tratamientos que se les dan a los pacientes. Para la adicción a la heroína, también hay unos medicamentos que se dan, como la metadona, pero realmente no es que quite la adicción. Lo que hace es que estabiliza esos síndromes de abstinencia para evitar que la persona vaya a consumir la heroína, pero no elimina la adicción. Como les decía, la adicción es porque se han generado un proceso de aprendizaje. Nuestras neuronas han generado esas carreteras que no se van a destruir. Es imposible destruirlas, al menos hasta ahora. Lo que estamos intentando encontrar este grupo y muchos otros grupos de investigación de adicciones es ver cómo poder revertir que estas vías de aprendizaje que se han formado, poder eliminarlas, pero es muy, muy complejo. Realmente lo que se trata de encontrar es algo que evite esa sensación de necesitar la droga y que haga que esa persona recaiga. Pero los cambios a nivel cerebral que se han generado ya no se van a ir. Bueno, ahora, también hay los nuevos tratamientos que ahora se están dando. De hecho, ahora estoy en un congreso europeo que habla sobre todo este tipo de adicciones. Hay ciertos tratamientos con, por ejemplo, la ayahuasca, que se ha visto. Claro, todo esto es súper guiado a través de un psiquiatra con un tratamiento específico, mucha vigilancia, porque a través del consumo, por ejemplo, de ayahuasca, se ha visto que esa persona evita recaer en adicción desde cocaína, heroína u otro tipo de sustancias. Pero todo esto tiene que estar súper guiado y con la vigilancia de un médico y para que todo esto vaya controlado y que no vaya a pasar ninguna otra cosa. No, en realidad creo que todos los días aprendemos mucho y el día de hoy aprendimos bastantísimo sobre las adicciones y también el tema que tú nos has compartido. Ahora, bueno, finalmente quisiera preguntarte en qué te encuentras en tu investigación, cómo va la investigación, continúa lo de tu tesis o cómo se encuentra ese estado de tu investigación. Bueno, pues ahora estoy haciendo por lo que se conoce como postdoctorado, o sea, estoy haciendo esta parte de funciones de un postdoctorado, que estoy colaborando en otros proyectos dentro de mi laboratorio. Ahora están nuevos alumnos de doctorado, a mí me toca estar con ellos, planeando los nuevos experimentos, viendo ahora qué se va a hacer. Entonces, dentro de los proyectos que ahora estoy colaborando, es un modelo animal
en el que se les afecta los ritmos circadianos para ver cómo los ritmos circadianos están afectando al consumo también de ciertas sustancias, ya sea de cannabinoides, de cocaína y también, bueno, estamos implementando otro tipo de drogas para ver también si esto puede afectar. ¿Por qué? Porque no muchos países como Finlandia, Suecia, que tienen diferentes ritmos de luz, o sea, hay muchos, la mayoría de los meses están en oscuridad total. ¿Cómo esto puede contribuir a que haya una mayor vulnerabilidad al consumo de sustancias debido a que hay una mayor predisposición a tener depresión? Entonces estamos en esas líneas y bueno, algunos otros proyectos que estamos terminando de cerrar. También continúo con la parte de separación maternal en los animales. Estamos por empezar un experimento que es de impulsividad, porque también la impulsividad es algo que condiciona a volverse adicto y ahora estamos haciendo todo este modelo, implementando este nuevo modelo de impulsividad en los ratones ahí en el laboratorio. No, muy interesante en realidad y esperamos también tenerte para próximas oportunidades y que nos cuentes todo lo de tu investigación y estoy seguro que nos encantará como el tema que nos compartiste el día de hoy. Y bueno, te dejo con tus últimas palabras para que nos puedas comentar algo más sobre este tema tan interesante y también lo que tú estás haciendo y de esta manera pues también invitar a las personas que nos siguen y nos miran a este mundo tan interesante de la investigación. Bueno, pues nada más para motivar a todos que si realmente les gusta la investigación, se acerquen a las personas, toquen puertas, eso es algo que todo el mundo les digo, tocar puertas, las oportunidades no llegan de la nada, entonces si a ustedes realmente les interesa la investigación, ya sean personas que están terminando, no sé en Ecuador cómo sea el nombre, bachillerato, preparatoria, y están pensando en hacer en qué carrera estudiar, si les gusta la investigación, darle porque van a llegar, solamente es tocar las puertas, acercarse a los investigadores. Si hay un investigador que les llama la atención en Holanda, busquen su correo electrónico, ahora con internet es muy sencillo, y escríbanles referente a sus inquietudes. Simplemente tocar puertas y verán que se abrirán. Entonces eso, motivarlos, que todos podemos llegar al punto en el que ustedes quieran estar y de verdad que es posible. Y si en algo puedo yo apoyarlos, Eric sabe que estoy siempre abierta a intentar responder a todo esto y si en algo puedo apoyarlos, en algún momento no sé si esto se quedó grabado, pero bueno, ahí en la última diapositiva viene mi correo electrónico, viene mi Twitter, tanto personal como el del grupo y si en algo puedo apoyarlos, pues cuente con ello. Totalmente, Adriana, te agradecemos muchísimo porque siempre una persona muy cordial con todos, una persona que en realidad puede ayudar a cualquier sentido, así que nos puede dar esa pauta incluso para seguir en la investigación y pues, como decía, yo la admiro mucho por las investigaciones y todo lo que en realidad ha hecho porque es una gran investigadora y justamente me sentía honrado de tenerla el día de hoy en este espacio de divulgación científica. Y pues el tema que tú nos has puesto hoy a todos les encantó, a todos nuestros seguidores y pues esperamos seguir generando más admiración en todos los temas. Así que les agradecemos mucho por estar con nosotros, le agradecemos mucho a Adriana, le enviamos un fuerte abrazo hasta Barcelona y también les invitamos el día de mañana a que a las 4 y a las 5:30 de la tarde que nos sigan en los foros de divulgadores científicos, tanto en general como astronómicos del Ecuador, ¿sí? De astrociencias y con eso culminaríamos la Semana de la Ciencia y la Astronomía. Nuevamente te agradecemos, Adriana. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Eric, y muchas gracias a todos por escucharme. Hasta luego. Gracias con todos. Una buena Hasta tarde. luego, que estén muy bien.